Él se refiere justo a esta imposibilidad de decir qué es un desaparecido, ¿no? No es una persona viva, no es una persona muerta, no hay posibilidades de darle un tratamiento de acuerdo a ese lenguaje, un tratamiento cultural, lo enterramos, lo velamos, ¿qué hacemos con esta figura, ¿no? Entonces hay una ruptura entre la identidad y el lenguaje. Fin de cita. Pero tampoco la catástrofe se agota en lo que devasta. El sentido de la catástrofe también se puede observar en lo que produce. La desaparición forzada, en su desarrollo histórico, alcanzó una radicalidad tan profunda que afectó a la experiencia del tiempo, produciendo nuevas formas de ella, como nos deja claro la experiencia de las desapariciones de la contrainsurgencia, y esta experiencia definió a la técnica misma. Hacia adentro, hacia el interior de la desaparición, produjo un tiempo infinito. No hay criterios para mensurarlo. Incluso el criterio último parece desvanecerse, la definición sobre la vida y la muerte, de la cual la persona detenida desaparecida se encuentra igualmente suspendida, ¿no? Es decir, la persona que está en condición de detención desaparición es incapaz de definir incluso ese momento límite entre la vida y la muerte, ¿no? Estos límites del tiempo, y además, por lo pronto, en todas las entrevistas que yo he realizado con sobrevivientes de desaparición, hay algo que les es común, que es la imposibilidad de determinar espacio-temporalmente su condición, ¿no? Ninguno de ellos tiene la capacidad, ninguna de estas personas tiene la capacidad de decir si pasó 2 horas o pasó 6 meses detenido desaparecido, ¿no? Entonces hay una fractura al interior del tiempo. Hacia afuera, en ese mundo fracturado por la acción de la desaparición, el tiempo producido es indeterminado, a la espera de ser reinstaurado, un día, un mes, un año, la vida entera, y esto lo podemos ver en las familias de las personas desaparecidas, ¿no? Es decir, en muchos casos los cuartos que pertenecían a las personas desaparecidas quedan intactos, como suspendidos en el tiempo, esperando a que se reinstaure otra vez este tiempo fracturado, ¿no? Y vuelva la vida otra vez a ocurrir como ocurría con sus desavenencias y todo. Pero incluso esta radicalidad que alimenta la catástrofe no determina por completo su sentido. El sentido de la catástrofe, solo podemos figurarlo a través de las propias formas en las que adviene, en las que se presenta la catástrofe. Por ello, el análisis de las formas de la violencia necesariamente debe integrar la perspectiva histórica. No es porque yo sea historiador, hay una necesidad teórico-metodológica, política y social ahí. Porque no solo se busca la explicación de las características específicas de una u otra expresión de violencia, sino del momento en que aparece, de las condiciones en las que se privilegia a una por sobre otra, de los cambios incluso en su propia implementación. Piensen ustedes por qué el Estado mexicano, en esta pregunta, ¿por qué el Estado mexicano, que tiene un proceso de configuración autoritaria muy largo, que inicia más o menos hacia finales de los años 30, desarrolla un abanico de técnicas represivas muy refinado y que le funcionaron muy bien y que pudo gestionar perfectamente técnicas que van desde la negociación bajo coacción hasta la masacre? Incluso la masacre del 68 el Estado mexicano la gestionó políticamente muy bien, ¿no? Es decir, sus costos políticos reales fueron muy bien controlados. ¿Por qué introducir una nueva técnica de violencia, ¿no? En este momento, ¿por qué introducir una nueva técnica de violencia? Entonces, de eso se trata de pensar, ¿no? Es decir, se busca no solo la explicación de las características específicas de una u otra expresión de violencia, sino del momento en que aparece, de las condiciones en las que se privilegia a una por sobre otra, de los cambios incluso en su propia implementación. Ahí, ya me salté. No encuentro ya dónde está, aquí está. Las formas de violencia, aun aquellas que aparecen como novedosas, están tejidas por tramas con mucha densidad histórica. Pero estas formas novedosas no solo son continuidad en diferente contexto, con variaciones de grado y estilo de formas preexistentes de violencia,
sino que presentan cambios cualitativos en las dinámicas y las lógicas, sino que representan cambios cualitativos en las dinámicas y lógicas de poder. Es decir, a través de las formas dinámicas y lógicas de violencia podemos advertir las estructuras de poder que las soportan. Por ejemplo, hoy seguimos padeciendo las desapariciones, pero las desapariciones de hoy no son las mismas que las desapariciones de hace 40 años, aunque técnicamente pudieran ser iguales, y ahí hay que dudarlo, ¿no? Y las desapariciones de 2006 no son las mismas desapariciones que 2019, aunque la lógica de violencia pueda ser aún la misma, ¿no? Es decir, hay cambios en las dinámicas que tenemos que saber advertir para poder ver cuál es el sentido que está tomando esta catástrofe. Es decir, a través de las formas dinámicas y lógicas de violencia, podemos advertir las estructuras de poder que la soportan. Asumiendo la proposición de Marx, yo sé que ya está muy gastado Marx, pero es importante de pronto traerlo a cuenta. Asumiendo la proposición de Marx, que afirma que, cito, la violencia es la partera de toda sociedad vieja preñada de una nueva, ella misma es una potencia económica, cierro cita. Hay que advertir que la violencia, por tanto, es uno de los factores que redefine y reordena el conjunto de la reproducción de la vida social. En este último sentido, la violencia también es, pues, una potencia política, no solo económica. Las formas en que se despliega la violencia en el presente anuncian la estructura de la gubernamentalidad que la soporta. Tomo este término de gubernamentalidad de Michel Foucault. Hay una excelente investigadora que se llama Pilar Calveiro, a lo mejor algunos la podrán ubicar. Acaba de publicar un nuevo libro, ya llevo haciendo un par de días promoción, le voy a cobrar, un nuevo libro que se llama Resistir al neoliberalismo, donde explica muy bien la estructura de la gubernamentalidad, mejor de lo que yo lo voy a señalar en este momento, y particularmente la gubernamentalidad neoliberal, ¿no? Entonces, una recomendación ahí bibliográfica. ¿Cómo se llama? Resistir al neoliberalismo, de Pilar Calveiro. Por gubernamentalidad, siguiendo a Michel Foucault, me refiero no a un sistema, sino a las formas de administración, técnicas, operativas, organizativas, y la relación que establece este sistema, estas formas de administración, y la relación que se establece históricamente entre el gobierno como poder constituido y las poblaciones. Relación mediada por la administración económica y policial de la vida. Y aquí se puede comprender el sentido de la catástrofe en las formas de reorganización de la vida social. Es decir, mi perspectiva en reintroducir otra vez el análisis histórico, la perspectiva histórica en el análisis de la violencia y particularmente en la desaparición forzada, está sustentada en esta hipótesis, ¿no? Es decir, que la violencia no solo es una potencia económica, como ya lo había claramente señalado Marx hace un par de años, ¿no? Sino que además es una potencia política, ¿no? Es decir, esta fuerza de la violencia reorganiza la producción y el sentido de la vida social, ¿no? Nos transforma, nos cambia, es una catástrofe social en ese sentido, muchas veces, ¿no? Nos reorganiza y tratar de ubicar entonces la forma en que las violencias se presentan es la única manera que tenemos de poder advertir cuáles son estas formas de gubernamentalidad que se están, o una de dos, o afirmando o impulsando, ¿no? Bueno, volver a la centralidad de la perspectiva histórica en el estudio de la violencia permite determinar las formas de esa gubernamentalidad tal como se despliega históricamente en el presente, así como sus ritmos, dinámicas espaciotemporales y las relaciones entre ellas, por ejemplo, entre lo que se denomina como violencia criminal y la violencia política, de Estado y de actores no estatales. Y, finalmente, permitirá alejarnos del dato de la violencia que informa pero no explica, así como de categorías que, más allá de su uso periodístico, perdón a todos mis compañeros periodistas, periodístico, no contribuyen a una explicación ni a desmontar los principios ordenadores de la violencia presente, como por ejemplo el sufijo narco, ¿no? Ya el narco no explica absolutamente, no sé si en algún momento lo hizo, pero ya el sufijo narco no explica absolutamente nada. Narcoperiodismo, narcoacademia, narcoestado, narco, ¿no?
narcoviolencia, entonces ya no, entonces tenemos que volver otra vez a los análisis más densos, ¿no? Y el análisis histórico y la crítica de la violencia, de su economía política, es decir, de las formas en que ésta se organiza y ésta organiza a su vez un contexto social, se presenta en una situación de emergencia como una apuesta por la vida. Por su expresión histórica, la desaparición forzada es el dispositivo que puede articular, desde mi perspectiva, una investigación sobre el carácter de las violencias desplegadas en el presente. ¿Qué implica introducir la perspectiva histórica en el análisis de las violencias, específicamente de la desaparición forzada de personas? Y aquí voy a proponerles dos momentos del análisis que me parecen centrales, ¿no? El primero es la temporalidad. Que no se vea. Como señalé, el análisis histórico de la violencia exige explicitar las formas en las que se despliega, los momentos en que lo hace, entender la implementación en una temporalidad definida de una técnica por encima de otra. Las variaciones de la intensidad o la extensión del uso de una técnica pueden implicar cambios profundos en el sentido de la lógica de violencia en la que se encuentra inscrita. No han sido pocos los autores en llamar la atención sobre la importancia del proceso, la temporalidad y ritmos en que se presentan los fenómenos sociales en la construcción de explicaciones o teorías de mediano alcance. Pero usualmente, en qué momento y cómo pasan las cosas no siempre tiene preeminencia en los análisis sobre la violencia. Por ejemplo, lo que pasó con, volveré sobre esto adelante, pero lo que pasó con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, en la ciudad de Iguala, Guerrero, ¿no? Entonces ahí se reactivó en los primeros análisis, y sobre esto Fernando Escalante, no me acuerdo quién más, acaban de publicar un artículo muy interesante en Nexos, en la revista Nexos de este mes. Se reactivó un discurso, se reactivó la memoria de la represión, ¿no? Y particularmente en Guerrero, que es un estado que durante los años 60 y 80 sufrió de la represión política más fuerte, y entonces de inmediato se hizo un símil entre la desaparición de estos estudiantes de Ayotzinapa en Iguala con las desapariciones de los años 60 y 70, ¿no? Y se decía que era una continuidad de la guerra sucia, cuando en realidad, si atendemos al análisis histórico y de la temporalidad, es decir, del momento en que pasan las cosas, no tiene absolutamente nada que ver. Y lo mismo puede ser con las desapariciones que ocurren en el año 2006 con las que ocurrieron en el año 2017, y ahora lo vamos a ver. Pongamos como ejemplo, pero usualmente en qué momento y cómo pasan las cosas no siempre tiene preeminencia en los análisis sobre la violencia. Pongamos como ejemplo algunos datos de las desapariciones entre los años 60 y 80 del siglo pasado. Así se ve bien, ¿verdad? En el informe de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que echó a andar Vicente Fox en el 2001 y que cerró en el 2006, pues cerró ahí, ¿no? Fracasó, digamos, en términos generales. En el informe de esta Fiscalía, la implementación de la desaparición forzada entre 1968 y 1988 no afectó la exposición sobre la lógica de la violencia desplegada, y su significación de estas desapariciones dentro del informe fue exactamente la misma y con el mismo resultado siempre. O sea, es decir, que la desaparición ocurrida en 1968 era idéntica en su sentido y en su significación que la de 1988, ¿no?